Bien, entonces continuamos con este tema de la evaluación conductual. Como les estaba planteando ahorita, con respecto a cómo le empezaron a dar cabida a las variables cognitivas, ¿no? El foco de la evaluación conductual siempre se había ampliado o, o se quiso ampliar con respecto a lo que son las llamadas conductas encubiertas. ¿Cuáles son estas conductas encubiertas? Pues los pensamientos, las creencias, las expectativas y las emociones. Como hacen parte de nuestra cotidianidad, como hacen parte de nuestras emociones, de, de, o hacen parte de nuestra experiencia, entonces no hay que dejarlo de lado. Entonces se necesita incluir en la evaluación conductual todo lo que tiene que ver con las conductas encubiertas. ¿Qué es lo que me ayuda a mí a evaluar eso? Era lo que yo les comentaba a ustedes. El autoinforme o el autorregistro es la principal estrategia de evaluación. ¿Sí? Aquí nosotros entonces estamos entendiendo que esas muestras de conducta, cuando se registran en esos autoinformes, trata de entender un poco la ocurrencia de determinados aspectos comportamentales. ¿Sí? Porque lo que hace es observarse con autorregistros o con observación natural, una anecdótica, de tal manera que yo observo en diferentes momentos a ver si se presentan las mismas conductas. O sea, yo no puedo hacer una sobregeneralización o generalizar que porque se presentó esto en ese informe, ya eso es ya es válido. No, eso tiene que ser una evaluación frecuente durante un tiempo en donde yo estoy tratando de que se lleve ese autorregistro, y también en otros contextos, en otros momentos voy a aplicar el autorregistro o la observación natural. De tal manera que entre más veces aparezca ese tipo de conducta, seguramente sí es algo como es una conducta representativa para el sujeto que estamos evaluando. ¿Sí? Las estrategias de evaluación conductual utiliza una gran cantidad de fuentes de información para recolectar esa información o instrumentos de evaluación, ¿sí? Que ya los hemos mencionado. Entonces estamos hablando de las entrevistas conductuales, que tiene como objetivo identificar las conductas objetivas, ¿sí? Entonces necesitamos descubrir los siguientes objetivos por medio de esa entrevista conductual. Explicación al paciente, por ejemplo, del objetivo de la entrevista. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que resulta que cuando nosotros hablamos de evaluación conductual tenemos que tener prácticamente la autorización del paciente. Yo no puedo aplicar este tipo de entrevistas o de observación conductual o de evaluación cognitivo-conductual si no le estoy informando al paciente de la importancia de esto y del por qué lo estoy empleando. ¿Sí? De hecho, para, eh, para lo que tiene que ver con la evaluación psicofisiológica o para lo que tiene que ver con los biosensores ambulatorios, todo eso tengo yo que contar con la autorización del paciente. Inclusive, cuando se tienen que grabar en audio y en video las sesiones eh, para porque son solicitadas por un juzgado, porque es algo que exige la ley. Pero yo tengo que eh, empezar a hacer eso con la autorización del paciente. Entonces yo tengo que explicarle al paciente el objetivo, en este caso, de la entrevista. ¿Sí? También tengo que hacer ver de que estamos tratando de identificar conductas problema y definirlas. También tenemos que identificar los parámetros de la conducta problema, es decir, en qué contexto se presenta, qué es lo que lleva a ese tipo de conducta. ¿Sí? Identificar los antecedentes de la ocurrencia de ese tipo de conducta, identificar las consecuencias de la conducta, problema,
identificar los recursos y fortalezas del paciente en este caso. Entonces, fíjense que con las entrevistas conductuales, en donde yo tengo que diseñarla, en donde yo tengo que sentarme con el paciente y establecer como esa relación entre el entrevistador y el paciente para poder generar lo que yo quiero. Por lo general son entrevistas, a veces son semiestructuradas o estructuradas precisamente para que podamos aprovechar el tiempo, ¿sí? Para establecer la medida de las conductas relevantes, ¿sí? Y luego, pues con toda esta información que yo recolecto en la entrevista conductual, lo que yo hago para finalizar es resumir y valorar si todo esto, información, me está lanzando información importante para la intervención, ¿sí? Y yo lo tengo que comentar con el paciente, pues claro, pues porque él es la persona más interesada en que haya cambios a nivel del comportamiento. Entonces yo le digo, mire, con la entrevista, yo, con esta información que yo recogí con usted, esta entrevista la tuvimos la semana anterior, entonces lo que se recogió esto y lo que se analiza es esto. Pero lo que tenemos que hacer a manera de intervención es esto. Por eso yo les decía al comienzo ahorita del tema de evaluación conductual, es de que yo para hacer un proceso terapéutico, una intervención terapéutica, yo tengo que hacer un análisis funcional de la conducta. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con la evaluación conductual. Y eso me arroja a mí una información importante. También está pues lo que tiene que ver con la observación conductual, que hace referencia a qué tipo de observación voy a emplear, si la observación puede realizar o tiene que ser realizada por evaluadores entrenados, personas del entorno o del propio o por el propio paciente, que sería la autoobservación, ¿sí? La observación en entorno natural es más aconsejable con conductas de alta frecuencia, por ejemplo, un niño hiperactivo, ¿sí? ¿Sí? En conductas de baja frecuencia, pues no resulta tan adecuada como las agresiones, como un incendio de fuego, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pretendemos con esta observación conductual es que las personas que registren los comportamientos, primero que todos sean entrenados, que observen y que califiquen lo que realmente tienen que observar, ¿sí? Las estrategias de observación son muy importantes cuando se colocan en un contexto real, ¿sí? Entonces, lo que se hace cuando se habla de la observación conductual están los registros narrativos, eh, están los registros por intervalo, es decir, que un observador observa de tal hora a tal hora, ese mismo observador se vuelve a sentar a observar al paciente en 2 días, ¿sí? Entonces tenemos una gran cantidad de observadores o 3 o 4 observadores que me van a arrojar información valiosa. El registro de los sucesos, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo la observación conductual es importante para nuestros procesos terapéuticos. Ahora, con respecto a la evaluación cognitiva conductual, como era lo que estábamos planteando ahorita, cómo la gente está dando información importante cuando está solo, es decir, que nos registra cuáles son sus pensamientos, que nos registra de qué manera se presentan esas situaciones, utilizamos esa evaluación cognitiva conductual, en donde están las autoverbalizaciones. Por lo general, lo que uno pretende con esta evaluación cognitiva conductual es identificar toda esa serie de distorsiones cognitivas que tiene el paciente. Y que esas distorsiones cognitivas erróneas, bueno, distorsiones cognitivas ya son erróneas. Cuando hablamos de esas distorsiones cognitivas, es cómo estas pueden llevar a que la persona tenga cierto tipo de actitudes. ¿Pero por qué? Porque tiene distorsiones cognitivas. Que esta persona o las personas que tienen estas distorsiones cognitivas generan ciertos supuestos
básicos que nos llevan a tener respuestas emocionales incorrectas también. ¿Ven? Entonces, nuevamente sale a flote aquí que lo más utilizado en la evaluación cognitivo-conductual son los autorregistros. ¿Qué hice, qué sentí y qué pensé? ¿O qué pensé, qué sentí y qué hice? ¿Sí? Eso se utiliza muchísimo para evaluar un poco lo que tiene que ver con las ansiedades, porque la ansiedad muchas veces, ya vamos a mirar más adelante, la ansiedad muchas veces se dispara precisamente porque hay una serie de, de, de pensamientos distorsionados en la persona. Entonces, se evalúa eso con la terapia racional emotiva, con el inventario de Beck, que son los maestros, digamos así, de este enfoque cognitivo-conductual, Aaron Beck y Albert Ellis, que son los que realmente trabajaron muchísimo eso, o han trabajado eso, y nos informan de qué manera entonces evaluamos cognitivamente, evaluamos conductualmente para poder ayudar a la persona a reestructurar su forma de pensar, ¿sí? A generar cambios en el comportamiento a partir de esos cambios cognitivos o esos cambios en esas distorsiones, ¿sí? Eso es un trabajo bastante interesante, es un trabajo que arroja unos resultados supremamente significativos y valiosos, que uno inmediatamente se da cuenta cómo el paciente reacciona de una manera positiva y empieza a reestructurar su forma de pensar, empieza a responder positivamente al tratamiento. Y los tratamientos son muy eficaces cuando hacemos ese tipo de evaluación conductual, incluyendo la parte cognitiva. Les decía que también hay una serie de evaluaciones psicofisiológicas, ¿sí? Esta evaluación del componente psicofisiológico tiene un papel muy importante en los siguientes ámbitos. En el proceso de estoy dando ingreso a unas personas. Les decía que en ciertos ámbitos es muy importante la evaluación psicofisiológica. Primero, en el proceso de evaluación y tratamiento de los trastornos psicofisiológicos. Segundo, en la evaluación y tratamiento de psicopatologías frecuentes que cursan con síntomas somáticos, por ejemplo, con el estrés postraumático, con la angustia, con la ansiedad. ¿Qué es lo que hace uno? Pues evaluar todos esos cambios con la evaluación psicofisiológica. Es como determinar un poco cómo el organismo se afecta en el paciente. ¿Bien? Se utiliza también en la identificación de personas vulnerables a determinados trastornos o individuos simuladores, cuando hablamos del detector de mentiras, ¿no? Entonces, aquí hay que determinar un poco cómo las personas tienden a ser un poco como manipuladores al querer ocultar la verdad. Entonces, ahí vemos nosotros esa evaluación psicofisiológica. Profe, una pregunta, ¿cómo usted desde el enfoque conductista el tema de los exámenes poligráficos, pues no sé, considera usted que sí tienen, digamos, buena veracidad, por decirlo así? ¿El enfoque conductual, dices tú? Sí. O sea, pues eso responde a, o sea, digamos que eso responde a respuestas fisiológicas, ¿no? Del mismo. Pero digamos, ¿cómo lo ve usted? ¿Será que una persona realmente puede ocultar la verdad? Aún Sí, con los sí, datos. yo tengo que ser muy estratégico cuando yo recolecto información en los pacientes. Yo tengo que ser estratégico y no quedarme solamente con una sola evaluación. Yo tengo que recoger información de diferente eh, fuente. Si yo me quedo únicamente con la evaluación psicofisiológica y uno de ellos es como detector de mentiras, entonces uno entiende que hay personas que manejan muy bien la respuesta galvánica de la piel, que manejan muy bien los latidos del corazón, no se aceleran, ¿sí?
sea, puede ser una información errada si yo asumo solamente esa evaluación. Entonces yo tengo que determinar de que si esta persona salió librado del polígrafo, ¿sí? Si salió bien librado de eso, pues yo tengo que entonces hacer uso de otra metodología de evaluación conductual, precisamente para que lo que me está corroborando acá me lo corrobore acá, o por el contrario, si aquí me sale algo y cuando yo aplico otro tipo de evaluación conductual, pues entonces resulta que no. Entonces, aquí hay algo que no me cuadra, entonces yo tengo que evaluar con diferentes estrategias el comportamiento de esa persona en particular. ¿Sí? Y yo termino a veces confrontándolo porque me está diciendo que acá me dice una cosa y acá me dice otra. Entonces realmente, por lo general eso se trabaja para casos en donde está implicada la justicia, lo que está implicada los estrados judiciales, y se tienen que tomar decisiones para determinar que esa persona estaba lúcida cuando cometió el asesinato, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros de que hay otros componentes, hay otras posibilidades de evaluación conductual para poder determinar qué tan cierto es. Pero yo no me puedo, yo como cuando trabajo, o si yo trabajase en eso, yo no me quedaría únicamente con una sola información. Yo tendría que recolectar otro tipo de información. Alejandro. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, eso lo que permite entonces es entender de que la evaluación psicofisiológica puede sustituir a la evaluación subjetiva. ¿Sí? Supone entonces un desconocimiento, digámoslo así, del fraccionamiento entre los niveles de respuesta en la inadecuación de los datos subjetivos. Entonces, por eso, yo tengo que saber emplear una gran cantidad de estrategias de recolección de información para que me confirme, me corrobore lo que me arrojó tal evaluación, lo que me arrojaron los diferentes observadores, de la observación natural o anecdótica, y eso pues me arroja a mí una información importante. ¿Y yo para qué hago todo esto? Como les decía yo al principio, porque esto me permite, por medio de esta análisis funcional de la conducta, lo que nosotros podemos es como estructurar un proceso terapéutico que en últimas nos va a ayudar muchísimo a que el proceso sea más rápido y que el paciente se comprometa y tenga confianza y credibilidad en el terapeuta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay una organización, hay una estructuración. Con el paciente nos dimos cuenta de lo que está sucediendo, qué lo está disparando, qué está desencadenando este comportamiento inadecuado. Entonces, cuando yo le arrojo toda la información al paciente, entonces el paciente va a querer entonces tener un cambio conductual. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos? ¿No? ¿Ninguno? Mayerly González. Mayerly Gómez, perdón. Mayerly. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, ya. Sí, señor. Gracias, Diga. ya te digo, Mayerly Gómez. María Huertas. María. María Huertas. Estás acá en la sala, pero no sé, no me escuchas. Profe, me llamó ¿Sí, qué digo? Johnny Díaz. No. Ya me fue a
a María Huertas. Meggy, ¿tú te comunicas con ella, por favor? Bueno, sí, señor, ya le escribí, profe. Ok, pero lo que quiero es lo siguiente, Señor. para que lo cuentes a María y tú también, Mayerly. Sí, señor, profe. Ok. Eh, quiero que investiguen ustedes dos, y a este quiero que me colabores, Meggy, para que le cuentes a María Huerta. Bueno, por favor. Quiero que investiguen lo siguiente ustedes dos, Mayerly Gómez y María Huerta. Sí, señor. Ah, con respecto a lo que tiene que ver con las escalas de verificación, los cuestionarios, las entrevistas. Profe, qué pena te excuse. Ella está escribiendo que no le sirve el micrófono, pero que está escuchando todo lo que tú le estás diciendo. Está diciendo ahí en el chat. Ah, ok, sí, acabo de verlo, sí, porque no lo había escrito, de hecho se demoró muchísimo en responder. Listo, gracias. Qué bueno, que ella está escuchando lo que quiero que trabaje. Entonces, por favor, María Huertas, me confirma si recibe la información para que lo puedas trabajar para mañana. Gracias, Meggy, te agradezco. Bueno, sí, señor, profe. Entonces, les estaba diciendo a María y a Mayerly Gómez que lo que yo quiero es que ustedes hagan una investigación con respecto a lo que tiene que ver con las escalas de verificación, cuestionarios, entrevistas, sus ventajas y desventajas, observación del comportamiento, los autorregistros, la evaluación psicofisiológica, los biosensores ambulatorios. ¿Cuáles son? De cada uno de estos, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Sí? De cada uno de ellos. Y como estamos hablando de que dentro de los métodos de evaluación conductual eh, se utilizan muchísimo para un análisis funcional de la conducta, es decir, lo que quiero que ustedes miren es cómo o de qué manera el análisis funcional de la conducta nos ayuda en los casos clínicos. Cómo con esa información yo me ayudo para poder generar un caso clínico adecuado. Por ejemplo, si a mi consultorio me llegan una pareja porque hay conflictos de pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera ese conflicto de pareja? Entonces yo tengo que recolectar información con respecto a ese vínculo de pareja, si son disfunciones sexuales, si son problemas económicos, si son problemas de trabajo, qué es lo que está generando toda esa problemática de pareja. Pero para recolectar información, o sea, para poder hacer el análisis funcional de la conducta, a mí me va a permitir identificar toda esa problemática y poder hacer un análisis de caso muy interesante y hacer un proceso terapéutico completo y adecuado. Entonces yo quiero que eso, María Huertas y Mayerly, lo trabajen para mañana. Mañana comenzamos con ustedes esa exposición. ¿Ok? Sí, señor, profe. Listo, Mayerly. ¿Está claro, María Huertas? Ok, listo. Ok, muchachos, por hoy hemos terminado. Les agradezco su atención, su participación y bueno, que pasen una feliz noche, descansen por favor y mañana nos vemos, ¿ok? Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe, que esté bien. Igual, chao, que estén muy bien, hasta luego, chao. Gracias, profe. Un gusto, señorita Vanessa.
Gracias, profe. Un gusto, Juan Diego. Feliz noche, profe. Ahorita que te vaya muy bien, que descanses. Igual, profe. Chao.